Reconocida entre las 100 figuras emergentes de liderazgo en Latinoamérica por el Foro Económico Mundial y su programa de jóvenes líderes globales, una mujer sensible pero no débil, idealista empedernida pero con los pies en la tierra, así es nuestra invitada de hoy, Soledad Núñez. Hola a todos, es un honor darles la bienvenida a este diálogo de nuestra serie El Emergente. Me llamo Luján de Felice y junto con Sam Bissett somos parte del diálogo de líderes emergentes de Australia y Latinoamérica. Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional entre las regiones por medio de la próxima generación de líderes. Hoy le damos la bienvenida a Soledad Núñez, ingeniera civil, máster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, exministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Con 31 años se constituyó como la ministra más joven del gabinete del Poder Ejecutivo, exdirectora ejecutiva de Techo Paraguay. Una mujer que se resume en las palabras acción, compromiso y motor de cambio. Gracias, Soledad, por tu tiempo y por formar parte de este espacio. Arrancando con este diálogo, quiero hacer una pregunta que probablemente muchas personas tienen en la mente, y es: meterse en políticas es engorroso y a veces turbio. ¿Por qué involucrarse? Contanos un poco tu experiencia, tu trayectoria en el sector civil y privado y cómo fue tu transición desde el sector privado al sector público. ¿Qué te impulsó a hacer ese nuevo desafío? Muchas gracias, Luján. Muchas gracias, Sam. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de esta iniciativa fabulosa que desde ya les deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, esa es una pregunta súper importante, Luján, porque esas premisas y esas etiquetas y esos prejuicios que se asocian al sector público y a la política eran probablemente la razón por la cual yo, como joven universitaria, jamás hubiese proyectado mi carrera profesional dentro del sector público. Yo decidí seguir la carrera de ingeniería civil motivada por una tapa de un periódico de gran circulación acá en Paraguay, que ubicaba a Paraguay como el país más atrasado en los kilómetros de rutas asfaltadas de toda la región. Yo recuerdo que a mis escasos 17 años eso me generó indignación, me generó vergüenza. Dije yo, ¿por qué Paraguay está tan mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar la infraestructura en el país? Y mis padres, quizá en chiste, me dijeron, bueno, y Sole, ¿por qué no seguís ingeniería y tratás de cambiar eso, ¿verdad? Al día siguiente me inscribí al cursillo de ingeniería, me apunté, comencé a estudiar una carrera muy marcada por la sociedad como una carrera de hombres, ¿verdad? Pero lo cierto y concreto es de que, si bien no terminé siendo vialera, ¿verdad?, me enfoqué más a la rama de las construcciones civiles. Yo sentía una profunda conexión con lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ¿verdad? Yo decía, no quiero ser un individuo dentro de esta sociedad que solamente se preocupa por sí mismo, digamos. Y así llega Techo, un Techo para mi país, a mi vida, ¿verdad?, una organización de la sociedad civil que comienza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica en Chile, un movimiento regional latinoamericano que moviliza las voluntades de miles de jóvenes para acabar con un desafío global, que es la pobreza. Yo sentía que en Techo podía de alguna manera destinar mis conocimientos y lo que estaba aprendiendo en aula para resolver un problema bien práctico y concreto que tenía que ver con la dificultad de acceso a la vivienda de gran parte de la población y con la construcción de oportunidades en igualdad de condiciones para todos y para todas, ¿verdad? El ser voluntaria y el trabajar por tantos años en miles de comunidades vulnerables en Paraguay también me permitió replantear qué es lo que quiero hacer en mi vida, digamos, cuestionarme qué tipo de profesional quería ser para el Paraguay. De hecho, también me permitió acercarme de alguna manera al proceso de elaboración de políticas públicas, porque claro, queríamos resolver un problema de la sociedad civil, pero eso también implicaba incidir en las políticas públicas. ¿Y quiénes hacen política pública? Bueno, y el Estado es quien hace política pública. Entonces, viví muchos procesos de mucha frustración con el entonces Ministerio de Vivienda, con la Secretaría de Acción Social, con las instituciones públicas responsables de llevar adelante la política de vivienda y también de desarrollo social a nivel nacional. Pero incluso en ese entonces jamás proyectaba todavía mi carrera dentro del sector público.
recibo coyunturalmente una llamada del presidente, y digo coyunturalmente porque en Paraguay el gobierno estaba, en ese entonces, estaba pasando por una crisis dentro del sector vivienda. Había mucho descontento de la opinión pública, de muchos actores, incluso los actores políticos, con quien estaba llevando la cartera de vivienda en ese entonces, un exministro. Y entonces el presidente se ve obligado a cambiar al ministro. Yo asumo que lo que hicieron fue buscar a alguien desde afuera de la política, que conozca bien el sector, que pueda construir una narrativa que acerque a los ciudadanos a la institución responsable de vivienda. Y bueno, alguien habrá dicho mi nombre en esa mesa, y digo alguien porque yo no conocía al presidente, no conocía a nadie de sus asesores, no conocía a su círculo cercano. Fue realmente una llamada muy inesperada. Y en ese momento, Luján y Sam, que uno qué hace cuando recibe una llamada de ese tipo súper inesperada, además de creer que era un chiste, ¿verdad? Pero después, cuando caí en cuenta que era real, pedí un tiempo para pensar, y hice un montón de llamadas para consultar con mis mentores, con líderes de opinión, con mi familia. Así, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Acepto o no acepto? ¿Verdad? La sole activa de la sociedad civil, crítica del gobierno, con propósito y ganas de cambiar las cosas, recibe de repente la propuesta de tratar de ponerse la camiseta, entrar a la cancha y tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? Y a pesar de todas esas ganas, todas esas emociones, yo no tuve ni una sola persona que me recomiende que acepte. Mis amigos más cercanos me decían: Sole, te conocemos, vos te vas a ir de frente contra las estructuras corruptas, sos muy joven, vas a tener enemigos para toda la vida. Y de hecho sí, uno se los gana, ¿verdad? Pero son enemigos que da gusto tener cuando vienen simplemente por haber hecho las cosas correctas. Y había mucho miedo, ¿verdad? Que siempre pasa eso cuando uno emprende algo grande, ¿verdad? Esto no solamente en términos de acercamiento a la política, pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Cualquier persona que desafía ciertas estructuras, desafía ciertos sistemas, siempre se enfrenta a un temor que aparece como una primera barrera. Y por supuesto, también generar cambios requiere que uno salga de la zona de confort, que uno asuma riesgo. Bueno, yo estuve en ese momento y tuve que tomar la decisión sola. Y finalmente sentí que valía la pena aceptar el desafío. Dije: no quiero en un par de años mirar atrás y preguntarme qué hubiera pasado si. No quiero ser cobarde. Prefiero asumir los riesgos y dar todo en el trabajo, en la labor, en la cancha, pero intentar cambiar las cosas. Y hice mi análisis: escenario positivo, escenario negativo. ¿Cuál era el escenario negativo? Yo decía: lo peor que me puede pasar es de que en una semana, en un mes, me doy cuenta que esto no se puede cambiar, confirmo mis prejuicios, ¿verdad? Reafirmo mis prejuicios, y entonces me voy, ¿verdad? Renuncio y le digo al presidente: mira, no, o que alguien quiera obligarme a hacer algo que yo no estoy dispuesta, ¿verdad? Si me enfrento a esa situación, le digo: señor presidente, yo no vine para esto, me voy a mi casa, ¿verdad? Yo no le debía un favor político a nadie, no tenía apetito por el cargo y la silla. Yo tenía muy en claro que lo que me motivaba era servir al Paraguay, poder ser un instrumento para que las políticas de vivienda mejoren, ¿verdad? Y me animé, dije que sí, ¿verdad? Dije que sí, me lancé a la pileta. Y ahí quizás cierro con esto. Esta es la respuesta a esta pregunta, Luján. O sea, mi visión hacia el sector público cambió a partir del reconocimiento de que los espacios están para ser ocupados. Y si nosotros no somos parte de la solución, seguimos siendo parte del problema. Y si queremos que la política cambie o mejore en nuestros países, no queda otro camino que no sea el del involucramiento, el de la incidencia, el de intentar. Hablando de Techo Paraguay y de tu carrera en el área de desarrollo urbano, nos gustaría abordar el tema de acceso a una vivienda digna. Entonces, ¿qué se entiende por vivienda digna? ¿Y cuál es el impacto de un techo seguro en el desarrollo de una comunidad?
Y la verdad es de que la vivienda en general aborda demasiados aspectos, o sea, hay una correlación directa en mejorar y proteger la salud con el acceso a una vivienda digna. También si hablamos en términos de educación, si los espacios no son adecuados para que los chicos y los adolescentes puedan llevar adelante una tarea simple dentro de la escuela o el colegio, y acá yo puedo contar, pero infinitas anécdotas que escuché, la vivienda tiene también un impacto en el ánimo, en la autoestima que se relaciona con la búsqueda activa de un empleo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si uno no tiene dónde descansar correctamente, si una lluvia pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, que esto sucede a diario, y me duele decirlo porque sigue sucediendo en Paraguay. Una vivienda adecuada tiene que ver con la localización también. O sea, si tenemos una vivienda de buena materialidad, pero que está en zona de riesgo, no puede ser considerada como una vivienda adecuada. También tiene que ver con la tenencia legal de la propiedad. Has hablado un poco sobre los desafíos de una vivienda digna en Paraguay, pero ¿cuáles te parecen que son las similitudes y puntos de cooperación en la región latinoamericana? Si hablamos de vivienda, tenemos que hablar de otras 3 dimensiones que están por encima, digamos, de la vivienda, ¿verdad? Si bien la vivienda es el elemento estructurador de la ciudad, la vivienda no puede ser concebida aislada de su entorno. Entonces, si hablamos de viviendas, tenemos que hablar de barrios y comunidades, y si hablamos de barrios y comunidades, tenemos que hablar de ciudades, y si hablamos de ciudades, tenemos que hablar de territorio. Al menos en todas las políticas de vivienda que impulsamos en su momento desde el Ministerio aquí en Paraguay, tratamos de poner esa lupa y esa mirada sistémica. Cuando miramos el resto del vecindario acá en la región y miramos Brasil, Chile, Argentina, vemos que son países muy urbanizados actualmente. Paraguay, sin embargo, no. Bueno, Paraguay todavía tiene 40% de su población viviendo en zonas rurales. Entonces, la manera en que estamos ocupando el territorio paraguayo se está reconfigurando con esta urbanización acelerada. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que esa dinámica de urbanización se transforme en una oportunidad para promover un crecimiento económico, pero sobre todo un desarrollo social de las comunidades? Y ahí se necesitan políticas pertinentes, que Paraguay hoy es una hoja en blanco, ¿verdad? Y puede aprender mucho de desaciertos, como en México, por ejemplo, que construyó un volumen tremendo de vivienda pública mal localizada. Mandaron las viviendas sociales, las viviendas públicas a la periferia, incentivaron la inversión, el desarrollo inmobiliario en ciudades sin compaginar, sin tener esa visión, digamos, mucho más integral, que sigue siendo un problema de política pública tremenda para México. Podemos aprender mucho de los monoblocks de Chile también, de la década de los 90, los errores que se cometieron en construcción de viviendas que no estaban bien diseñadas para la población que buscaba atender, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que existen muchísimas oportunidades de cooperación entre Paraguay y el resto de los países por el nivel de madurez que tenemos nosotros en esta dinámica urbana. Porque la urbanización, el proceso de urbanización, lo primero que hace es ejercer una presión por acceso a la vivienda y acceso a servicios básicos, ¿verdad? O sea, crece la población en las ciudades, tanto por la migración o por el propio crecimiento demográfico de las localidades, y lo primero que comienzan estos hogares a demandar, además de empleo, ¿verdad? Por supuesto, pero es una vivienda, ¿verdad? Durante tu paso en la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, durante el 2014 a 2018, ¿cuáles fueron los resultados de tu gestión y qué cosas te hubiesen gustado abordar pero que no se pudieron? Yo divido en 2 grandes conjuntos de desafíos, los desafíos que encontramos en la Senhabitat, en la Secretaría de Vivienda. Por un lado, enormes desafíos en términos del contenido de la política pública, es decir, el diseño, el norte que se estaba estableciendo para el Paraguay en el sector vivienda y desarrollo urbano. Había mucho desconocimiento por parte de los técnicos que estaban orientando las dinámicas dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, hay un problema de diseño de la política. Pero también había otro gran problema que tenía que ver con la capacidad de gestión. Digamos, uno puede tener planes perfectos, pero tener una pésima ejecución o capacidad de ejecución, porque la institución es muy débil, ¿verdad?
Entonces, también encontramos muchísimos desafíos en términos institucionales que tuvimos que fortalecer para que las políticas que se diseñaban puedan implementarse. Esos desafíos institucionales tenían que ver con una corrupción reinante, ¿verdad? Hemos hecho cámaras ocultas, destituimos funcionarios, fueron unos primeros meses muy duros y desafiantes porque no podíamos dar tregua, ¿verdad? El mensaje era uno y era determinante y era tolerancia cero a la corrupción, ¿verdad? Entonces, tuvimos que profesionalizar la institución, hicimos un montón de concursos de méritos, concursos públicos de oposición, etcétera. Buscamos seleccionar a los mejores. Entonces nos llevó todo ese primer año poder contratar a los mejores licenciados y licenciadas en trabajo social, psicólogos comunitarios, ingenieros, arquitectos, abogados, todas las profesiones que necesitábamos para poder llevar adelante la tarea o la misión que teníamos en la institución. También teníamos que cambiar esa cultura del oscurantismo, digamos, por una cultura de transparencia, incentivando la participación ciudadana, porque las políticas pueden mejorar en la medida que son retroalimentadas por el ciudadano, digamos, el ciudadano que es el receptor de la política pública, señala las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Entonces eso permite a los policymakers, a los hacedores de política pública, poder hacer las correcciones pertinentes y mejorar, ¿verdad? Entonces, establecer todos esos canales de comunicación con la ciudadanía también fue fundamental, etc. Todo esto en términos institucionales. Y en términos de diseño de la política pública, yo diría que el mayor desafío y quizá logro también en el proceso fue ampliar esa mirada muy viviendista, que era un poco miope, reducida, enfocada solo en la vivienda, y comenzar a conversar en términos de ciudad, de desarrollo urbano, instalar temas en la opinión pública, comenzar a diseñar políticas diferentes en términos de su concepción. Y otros dos logros no menores, ¿verdad? Uno tiene que ver con el incremento del número de viviendas sociales entregadas a las poblaciones más vulnerables. No podemos desconocer que los programas de vivienda social en cualquier estado tienen dos contribuciones importantísimas a objetivos que son más macro, ¿verdad? Uno, reducción de la pobreza, ¿verdad? La pobreza es un fenómeno multidimensional, no se puede solucionar solamente con acceso a una vivienda adecuada, por supuesto tienen que funcionar todos los otros ministerios, pero los programas de vivienda social tienen una incidencia y un impacto directo en los procesos de reducción de la pobreza. Segundo, cualquier política y cualquier programa de obra pública, y sobre todo cuando hablamos de obra civil y no de obra vial, la obra vial es también, pero digo, cuando uno analiza, tiene un mayor impacto en la generación de empleo y en el crecimiento económico. Hay una relación directa entre la construcción de viviendas o la promoción de obra pública y el impacto en el PIB. Bueno, entonces, nosotros desde un ministerio, de la Secretaría de Vivienda, contribuíamos a programas mucho más amplios de reducción de la pobreza y promoción del crecimiento económico, ¿verdad? Y la verdad que todo ese proceso de incrementar los números fue bastante reconfortante en el sentido de que superamos todas las expectativas. Cuando anunciábamos las primeras 10.000 viviendas que iban a ser entregadas, que para Paraguay era un montón, yo recuerdo que todos los medios de comunicación, el sector privado, la Cámara de la Construcción, los propios funcionarios públicos de la institución, decían que era una locura, que era imposible que la Senavitat entregue más de 5.000 viviendas en todo el periodo, que entregar 10.000 en un año era imposible. Bueno, desafiamos esos números, llegamos a trabajar con 37.000 familias en total, 25% de la población indígena. Impulsamos un programa transformador de vivienda rural, el primero en su historia en Paraguay, que logró contribuir con el arraigo también en el campo, que logró dignificar la vida de miles de familias que están en espacios donde el Estado ha estado, valga la redundancia, ausente por muchísimo tiempo. Desafiamos o trabajamos con las comunidades vulnerables en zonas urbanas, que también nunca habían sido sujetos a las políticas públicas, ¿verdad? Y eso forma parte para mí de
de los buenos recuerdos que me llevo, ¿verdad? Del sí se puede en la Cenavitati, y por supuesto que también al mismo tiempo varias frustraciones, ¿verdad? Yo siempre decía que cada vez que entregábamos una vivienda, como que se sentía un sabor agridulce, porque por un lado, toda la dulzura de la felicidad, ¿verdad? Pero por otro lado, nuestro foco estaba siempre puesto en lo que faltaba hacer. Era mirar en el horizonte lo que quedaba por hacer. Y la deuda histórica era muy grande. Sigue siendo muy grande la deuda histórica de la sociedad paraguaya, porque es un problema que nos compete a todos, no solo del Estado, poder construir una sociedad que sea más equitativa, donde las oportunidades, donde los mínimos que establezcamos de vida en la sociedad podamos cumplirlos, para que no haya nadie durmiendo en la calle, que no haya un niño que crece sobre un piso de barro, que pone en riesgo su vida con cada lluvia, que no tiene un sanitario decente, que por eso contrae enfermedades. O sea, poder acabar eso como sociedad es un desafío que tenemos todos los sectores, no solamente el Estado. El planteamiento de las casas sociales es muy diferente en Australia y Latinoamérica. En Australia hay edificios grandes dispersos por las ciudades, pero en Latinoamérica típicamente hay barrios enteros con viviendas sociales. En ambas hay todavía un gran estigma de este tipo de espacios y de la gente en que vive allí. Según tu experiencia y en tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de planear, construir y manejar las casas sociales en una ciudad? ¿Y piensas que mantener los barrios puede tener algún tipo de desafío en la inclusión social de ellos? ¿Podría ser mejor la construcción de edificios dispersos en las mismas ciudades? ¿Qué piensas tú? Sí. Lo ideal siempre es la integración social y evitar la segregación social, ¿verdad? Que pueden generar donde existen estos riesgos en torno a los grandes conjuntos habitacionales, que también lo hemos hecho, digamos, en mi administración, pero analizando muchos otros factores y tratando de corregir muchos de los errores que se habían hecho en otros ejemplos similares en América Latina. Y también lo desafiante en ese proceso es justamente derribar esos prejuicios, esos estigmas que tiene la propia sociedad puesta en aquellas familias que viven en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Uno de los proyectos más emblemáticos que nos tocó liderar fue el del barrio San Francisco, que es básicamente un conjunto habitacional que desarrollamos para reubicar a 1.000 familias que vivían en condiciones de extrema precariedad a orillas del río Paraguay. Se plantea este proyecto de reubicación de familias en una zona bastante próxima donde ellos estaban viviendo, y fue terrible todo el proceso de conversación con los vecinos y las vecinas que estarían como acogiendo, recibiendo a estas familias, porque se asocia a veces erróneamente a la pobreza con delincuencia, con haraganería, con miles de otros adjetivos que no son positivos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo tener conversaciones muy duras con algunos actores en el proceso que me decían: ministra, a los pobres hay que llevarles lejos, llévenle en el fondo del Chaco, llévenle a otro lugar, como un concepto que nos invita a nosotros a reflexionar cómo construimos ese sentido de comunidad y de identidad en nuestras propias ciudades o en nuestros propios barrios. ¿Cómo logramos que se dé esa integración y esa inclusión que no es solamente física, que tiene que ser por sobre todo social? Y no es fácil trabajar con esos desafíos porque son muchos intangibles que tenemos que manejar, ¿verdad? ¿Cómo medimos el nivel de integración, el nivel de inclusión, cómo percibe la ciudadanía esto? Entonces, yo creo que hay muchos desafíos de las políticas sociales, sobre todo en nuestra región, en América Latina, porque somos el continente más desigual, un continente que se está urbanizando, y esa urbanización también está dando los síntomas de la desigualdad social que es imperante, que es reinante, que se profundiza
y queremos hacerte un poquitito una consulta, que puedas transmitir un mensaje a todas esas personas que desean trabajar en temas de vivienda digna, obras públicas, ordenamiento territorial en la región de Latinoamérica, que podrías darle un mensaje a estas personas que están escuchando para que puedan llegar a tomar acción. Primero elegir, una profesión o elegir un trabajo donde podamos poner a disposición de nuestra sociedad nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades. Todo lo que uno aprende, desde mi punto de vista, ¿verdad?, cobra relevancia y sentido en la medida en que es útil para la sociedad, ¿verdad? Porque yo creo que de hecho esta pandemia vino más que nunca a reforzar la interdependencia que tenemos los individuos entre sí, ¿verdad? Ya no importaba si tenía COVID Luján en Australia, probablemente ese virus, si no hay una toma de conciencia y un cuidado y ciertas políticas que se establecen, va a llegar a Paraguay, y si yo no me cuido puedo contagiar a mi comunidad. O sea, se demostró más que nunca, ¿verdad?, esa interdependencia que existe. También se puso sobre la mesa la importancia que tienen los estados, y sobre todo tener estados efectivos y eficientes que puedan tomar las mejores decisiones para nuestras sociedades en diversos momentos, ¿verdad? Y que eso hace que, no hace como un llamado a todos nosotros como individuos, ¿verdad?, como personas. Es decir, no podemos desconocer esta situación, no podemos simplemente desconectarnos, vivir en una burbuja, en un paréntesis, ocuparnos solamente de nosotros mismos. Depende, el futuro de nuestros países depende de las decisiones que nosotros tomemos hoy. Entonces yo quiero invitarle a todos los que nos estén viendo a través de este canal, de esta iniciativa, que traten de encontrar un lugar donde todo lo que tienen que dar para el mundo en sentido positivo pueda generar el máximo impacto posible. Yo creo que es la única manera de poder tener una realidad mejor para todos, y es un desafío que es personal, ¿verdad? Nosotros tenemos que encontrar nuestro camino, ¿verdad? Cada uno tiene que encontrar su camino y su propósito y mantenerse firme. Y saber que si aparece el miedo, están en la dirección correcta. Dicen que el coraje no es la ausencia de miedo, sino que la capacidad de poder enfrentar esos miedos que aparecen. Asuman riesgos, no importa si uno se equivoca, solo el que hace se equivoca. El que no hace nada, lógicamente no hace nada, entonces nunca se va a equivocar. Son las acciones las que generan transformación. Entonces quiero invitarles a que se mantengan siempre predispuestos a hacer y a contribuir con nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Excelente mensaje, Sole, y es justamente eso lo que nosotros estamos buscando hacer a través de este canal, de esta iniciativa con Australia LATAM Emerging Leaders Dialogue. Te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo. Fue muy interesante y súper emocionante, te diría yo, como paraguaya, conocer todo lo que fue tu experiencia y el detrás de cámaras y tu contribución con la creación de un impacto positivo para muchísimas familias. Seguro que muchos de ellos siguen en contacto contigo y con todo el equipo que tuvo detrás, y eso es extremadamente positivo. Y el incansable trabajo que también estás haciendo para asumir los desafíos que asumiste, siendo que desde la posición o el rol que tenías antes de involucrarte probablemente podía haber sido la situación más cómoda, como muchas de las personas te habrán aconsejado. Y para todos los que nos están viendo, nos vemos en el próximo capítulo del Emergente. Stay safe. Ya yo chao. Gracias, Soledad.